Muchas gracias, Pablo. Bueno, ahora vamos a tener al doctor Víctor Manuel Castaño Meneses. Es ingeniero físico de la Universidad Iberoamericana, ingeniero de aquí. Maestro y doctor en ciencias físicas por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Estudia estancia postdoctoral en Nueva York, en IBM Thomas Watson Research Center. Director fundador del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM en Juriquilla, Querétaro. Sistema Internacional Nacional de Investigadores Nivel 3. eh, Premio de la Academia de Investigación Científica, ahora Academia Mexicana de Ciencias en 1991. Ha sido profesor de asignatura en diferentes instituciones, entre las cuales se encuentran la Universidad Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Iberoamericana. Y pues es reconocido experto en la teoría de formación de imágenes de microscopía electrónica de transmisión y es mejor conocido en la ciencia de materiales. Le damos el micrófono, está acá. Y pues un aplauso, por favor. Sí, también puede ser este. Sí, adelante. Pues muchas gracias. Es un enorme placer, un honor el estar aquí con ustedes, el compartir el podio con el doctor, eh, aunque sea virtualmente, Achim Loske. Les quiero dar las gracias a todos los miembros, empezando por la presidenta de la Sociedad de Exalumnos de Ingeniería Física por esta iniciativa, que es, me parece, muy importante y no solamente por lo que a mí toca en lo personal, sino por la fortaleza institucional que esto representa. Agradecerle también a la doctora Brun Battistini la iniciativa de estar acá. Y yo quiero comenzar por decirles que cuando me hicieron favor de invitarme a esta presentación, eh, me permitió el reflexionar un poco acerca de lo que han sido estos 46 años de mi vida, o sea, prácticamente todos los años de mi vida. Eh, y creo que si me preguntan qué es lo que me ha motivado a llegar hasta donde estoy, es el afán de aprender. Siempre me ha gustado aprender y el día de hoy no es la excepción. He aprendido un par de cosas muy importantes de lo que he podido entender de la conferencia de Achim Loske. Número uno, que uno puede tener porras virtuales. Ya vieron ustedes a Cecilia, la pareja de Achim. Muchos saludos, Cecilia, que le está echando porras a través de Internet. Yo soy un poco más anticuado y traje a mis dos porristas, mi esposa y mi hija, que espero que no me hagan quedar mal. Y la segunda cosa muy importante que aprendí después de esta barbería sofisticada que nos presentó Ajim es que no me voy a parar por su laboratorio porque ya nos mostró cómo le quitan los pelos a cosas pequeñitas. Entonces, corro peligro. Quiero hablarles ahora de lo que ha sido la evolución del conocimiento, la educación y la ingeniería, que son tres temas a los que le he dedicado mi vida. Y quiero empezar por decirles que, igual que ustedes, en algún momento de mi vida me cuestioné si había hecho lo correcto al estudiar ingeniería física. Seguramente ustedes se lo han preguntado y no sé si le sucedió igual que a mí. Mi padre me preguntó, oye, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a trabajar? ¿Para qué sirve? Y para que tengan ustedes elementos para responderle a sus padres y también para justificarse ante ustedes mismos, quiero enseñarles este eh, documento de el American Institute of Physics del año 2015 de cuáles eran las carreras mejor pagadas en los Estados Unidos. Y la número 3 es física.
En México, una de las carreras, de las 5 carreras mejor pagadas profesionalmente, es la física. En Inglaterra pasa exactamente lo mismo. Este es un documento del Instituto de Física de Inglaterra y pueden ustedes observar la misma tendencia. No solamente la física está bien pagada, sino además, como ven en esta gráfica, está tendiendo a ser cada vez mejor pagada. Esto, pues, por supuesto que nos da gusto y los motiva a ustedes a que sigan estudiando, pero esto está, como ustedes ven, motivado en necesidades del planeta. Esta es una lista de las 10 necesidades que requiere una persona, de acuerdo con la revista Forbes, que no es una revista de ciencia, para triunfar en el año 2015 y en el año 2020. Y lo que necesita una persona, sea lo que sea que haya estudiado, medicina, derecho, odontología y por supuesto física, es en primer lugar capacidad de resolver problemas complejos. Número 2, poseer un pensamiento crítico. 3, ser creativo, y de hecho hoy en la tarde vamos a hacer un ejercicio de creatividad. Capacidad de relacionarse con personas, que es lo que nos describió y es en buena parte el secreto del gran éxito que ha tenido Achim Bloski. La capacidad de oír a los demás, de relacionarse con los demás, de escuchar a los demás. Y por supuesto, coordinarse con esas otras personas, tener como Achim una inteligencia emocional que le ha permitido sobrevivir en un medio que hoy en el desayuno comentábamos con el, el buen amigo profesor Estrada, que no es fácil, eh, tener la capacidad de tomar decisiones, como Achim nos mostró, tomar decisiones de pasar de la óptica a las ondas de choque. Y ahí quiero pues, ser un poco crítico con Achim y decirle que aunque no esté completamente de acuerdo, sigue siendo óptica. Todo lo que nos ha mostrado a lo largo de esta carrera tiene que ver con óptica y ya me sentaría a discutirlo con él. También necesitamos tener una capacidad de servir a los demás, de que lo que hacemos desde la física más abstracta pueda tener el beneficio de un pie diabético, de una persona con una fractura o simplemente, como él mismo nos lo planteó y que seguramente muchos de ustedes tienen en su cabeza, el entender el universo. Capacidad de negociar y una flexibilidad cognitiva que nos permita pasar de cosas muy matemáticas a cosas muy aplicadas. Bueno, y de acuerdo con el Instituto de Física de Inglaterra, las características que se requieren para estudiar física son, primero, independencia. Segundo, pensamiento crítico. Tercero, resolución de problemas. Cuarto, contribuir como profesional al bienestar de la humanidad y tener iniciativa. Y si ustedes comparan estas 2 diapositivas que les acabo de presentar, coinciden como pocas otras carreras. La física es muy importante y lo que están haciendo ustedes y lo que sueñan hacer es muy importante, no solamente para los que nos interesa la física, para los que nos interesa la ciencia, sino como una actitud ante la humanidad. Y eso espero que les refuerce el que lo que ustedes están haciendo es verdaderamente importante. Siendo un poco más críticos, este es un estudio de a qué se dedican las personas que estudian física en el mundo. Y como ustedes observan, una parte muy pequeña, el 5%,
se dedica a física y astronomía, 3%. Y la mayor parte se dedican a cuestiones de ingeniería. Es decir, la conclusión de lo que les estoy diciendo es que estudien física, tienen dos opciones: estudiar física y después dedicarse a otra cosa que no sea física, o bien estudiar ingeniería física, que es lo que están haciendo, porque todos los que están aquí y muchos de los egresados de esta universidad y de otras donde se ofrece ingeniería física han hecho precisamente esto: estudiar física y con esta actitud de ingeniería que tiene ingeniería física, dedicarse a hacer otra cosa. Déjenme ahora pasar a una cuestión más global. ¿Cómo está México en términos de su educación y de su investigación? Lo que ven ustedes aquí es la proyección de cuáles van a ser las principales economías del mundo en el año 2030, que está aquí a la vuelta. En 6 años, dentro de un par de suspiros, vamos a estar aquí. Estados Unidos y China van a ser, como lo son en este momento, las grandes potencias, pero como ustedes ven ahí, México va a estar al nivel de Italia, que es un país líder en todos los en Europa, y por encima de la mayor parte de los países europeos. Somos un país importante, no solamente por nuestra cultura, por nuestra comida, por la capacidad de trabajo en nuestro territorio, riquezas naturales, sino porque somos un país reconocido como una potencia económica. Y entonces les quiero preguntar a todos los que están aquí, de esta lista de países, sobre quién tenemos que concentrarnos, quién va a ser nuestra competencia. Pues honestamente, para ser muy francos, China y Estados Unidos están muy lejos ya de nosotros y muy lejos de la mayor parte del resto del mundo. Competir con ellos, pues es un poco irreal. Eh, y con algunos de los otros países, pues uno diría, mira, tal vez con Italia, con Rusia, tal vez podemos competir con Canadá, pero a lo largo de los últimos 7, 8 años, he estado muy involucrado en cuestiones de educación. Haciendo una campaña, hemos capacitado a 178,000, repito, 178,000 profesores de educación básica y media básica, primaria y secundaria, en todo el país, en cuestiones de matemáticas, ciencia, tecnología, y tenemos ahora un reto enorme con lo que ustedes habrán oído de los nuevos libros de texto gratuitos, esta llamada Nueva Escuela Mexicana, que representa todo un reto para nosotros y que puede uno convertirse en un crítico, en un opositor, o bien, como un ingeniero físico que tiene usted aquí enfrente, como alguien que ve una gran oportunidad. Y haciendo un análisis en estos 7, 8 años de los países que más han avanzado en educación, les quiero decir que nuestra competencia no está entre las 10, 15 o 20 economías más grandes del mundo. No nos debemos preocupar por ellos, nos debemos preocupar por Malasia. Seguramente ustedes saben muy poco de Malasia. Si les pregunto cuál es la capital, tal vez algunos sepan. Exacto, muy bien. Y tal vez sepan un poquitín de dónde está Malasia. Yo debo confesarles que yo sí sabía desde que era niño porque me encantaba saber y aprender, pero hasta hace 2 o 3 años sabía muy poco de Malasia. Y a lo largo de estas investigaciones sobre educación, empecé a encontrar, y les voy a mostrar unos cuantos, más y más y más artículos internacionales en muy buenas revistas de Malasia.
Uno está acostumbrado a encontrar artículos ingleses, norteamericanos, chinos, alemanes, franceses, mexicanos, pero malayos. Me llamó muchísimo la atención y empecé a interesarme en Malasia. Bueno, de todos los países que fuimos afectados, todo el planeta, por la pandemia, hay unos cuantos, pero cuando digo unos cuantos, 3 o 4, que están clasificados como Q1, es decir, los que lograron recuperarse de una manera impresionante. México está en Q4, Estados Unidos está en Q2, pegando la Q3. Y Malasia es uno de los poquísimos países del mundo completamente recuperados desde el punto de vista económico de la pandemia. Es interesante, un país del que poco sabemos en todo el planeta. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una de las economías a partir de la pandemia de más rápido crecimiento. Recordarán ustedes que nuestro presidente actual, entre sus promesas de campaña, es que íbamos a crecer 4%. Tuvimos en algún momento, y con razón por la pandemia, un crecimiento negativo. China se desaceleró de una manera impresionante. Estados Unidos apenas este año 2023 empezó a tener una recuperación. Europa está sumida entre la pandemia y los conflictos bélicos en un hoyo económico. Y uno de los países que más logró crecimiento económico, Malasia. ¿Por qué? Malasia es un país que está al otro lado del mundo, pues sí, cerca de Japón, de la India, de China, pero hay muchos otros países más grandes, más fuertes, como Tailandia, por ejemplo, que no han tenido este enorme crecimiento económico. ¿Cuál es la razón de esto? Y la razón es muy simple. Le han invertido educación. Y educación de una manera muy particular. Educación 4.0. Es decir, educación enfocada no al pasado, ni siquiera al presente, sino al futuro. La industria 4.0. Como ustedes saben, hemos pasado a lo largo de la historia de la humanidad 4 revoluciones industriales. La primera, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, invención de la máquina de vapor. Segunda revolución industrial, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, el uso industrial de la energía eléctrica y las eh, producciones en masa, líneas de producción, que permitieron que un automóvil que era un objeto de ultra, recontra, super lujo, Henry Ford lo pudiera vender, su famoso modelo T, en $700. Lo que quiere decir es que todo mundo podía tener un automóvil. Tercera revolución industrial, las computadoras fines de los 60, principios de los 70, donde pues el día de hoy todos tenemos una computadora. Todos los que sean más o menos de mi edad recordarán que las computadoras eran mainframes, computadores centrales, y a lo único que podía uno aspirar es a tener una terminal un ratito a la semana para poder conectarse con el mainframe. Y ahora tenemos una capacidad de cómputo impresionante. Para darles una idea, ¿alguien sabe cuántas líneas de cómputo se requirió para controlar el Apolo 11 que llegó a la Luna? 150,000 líneas de programación. Muchas. Pero el coche que ustedes manejan el día de hoy, ¿saben cuántas líneas de programación tiene? 10 millones. Eso es lo que ha cambiado y es la revolución industrial 3.0. Y lo que estamos viviendo ahora es la revolución industrial 4.0. ¿Qué es lo que ustedes viven? Internet de las cosas, inteligencia artificial, redes sociales,
Esa es nuestra realidad. Y algo que me hizo reflexionar el caso de Malasia es que no solo en México, en Ingeniería Física del Ibero, en la mayor parte, por no decir todas las universidades norteamericanas y europeas, estamos enfocados en enseñarle a personas de las diferentes áreas cómo ser competitivo en la industria 3.0, esperando que la industria 4.0 pues sean cursos de actualización, de lo cual voy a hablar un poco más adelante. Mi hija estuvo un año en una de las universidades más destacadas de ingeniería en los Estados Unidos y me enseñaba los cursos, los problemas, y eran los mismos que yo llevé 40 años antes. Malasia se ha dado cuenta que esto tiene que cambiar. Y no haciendo nuevos libros de texto, no haciendo discursos, sino enseñándole a los muchachos lo que se requiere para ser competitivos el día de hoy. Y este es uno de los artículos que me encontré de los malayos eh, en una revista sobre negocios y ciencias sociales. No una cuestión de ingeniería, de física, de ciencias, sino de negocios. ¿Cómo debemos cambiar la educación para adaptarla a esta revolución industrial 4.0 que no se viene? Ya la tenemos. Estamos viviendo en ella. Y esto se refleja en la famosa prueba PISA. Ya empecé, creo, con buenas noticias y me voy moviendo a noticias no tan buenas, pero prometo que voy a terminar con algo un poco más alegre que esto. Este es un mapa de la prueba PISA en los países que la hacen. Los que no tienen color son países que no participan en la prueba PISA. Eh, México ya no participa en la prueba PISA. Como nos fue tan mal, pues simplemente ya no entramos. Pero nos fue tan mal porque estamos reprobados. Lo ven en rojo. Y adivinen cuál es el país del mundo que más avanzó en el ranking de PISA. Malasia, por supuesto. Claro, Malasia está convirtiéndose en un abrir y cerrar de ojos, en una potencia por educación, pero educación bien dirigida hacia STEM o STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts and Math. Y lo están haciendo muy bien, sin hacer mucho ruido, pero están convirtiéndose en lo que les voy a mostrar enseguida. México, terrible. Insisto, hay una enorme disparidad entre una de las economías más potentes del mundo, México, ya se los enseñé, y lo que estamos haciendo en educación. No es simplemente ponerle más dinero, sino hacerlo de manera inteligente. Los malayos no son los únicos que invierten muchísimo en educación. Los norteamericanos, los alemanes, los franceses, los italianos invierten muchísimo en educación. La diferencia es que Malasia lo hace inteligentemente, como muy pocos países en el mundo. Industria 4.0. ¿Dónde vamos? ¿Cuáles son las tendencias? Yo me dedico a hacer prospectiva dentro del UNAM, además de nanotecnología, óptica, etcétera. Y en la prospectiva necesitamos tener en cuenta tres elementos fundamentales. Uno, tendencias mundiales. Dos, necesidades locales. Y tres, capacidades locales. Y en ese sentido, Malasia está poniendo un ejemplo. Vamos a ver cuál es la diferencia entre una potencia económica como México y un país emergente que está todavía lejos de nosotros, pero el que tenemos que observar. Nuestra competencia no es Francia y Alemania, nuestra competencia es Malasia. Vean, si ustedes vivieran en Malasia, podrían
esperar vivir 3.8 años más. Podrían tener 44.4% de probabilidades menos de morir. Este es un país extraordinariamente violento. Somos el segundo país con más obesos en el planeta, después de Estados Unidos. Y desgraciadamente el número uno en obesidad infantil, que se refleja, entre otras cosas, en lo que nos habla Baji, en diabetes. Las pérdidas económicas, sociales, familiares, eh, por diabetes en el mundo son terribles y en México estamos en los primeros lugares. Si uno viviera en Malasia, tendría 46% menos probabilidad de tener obesidad. Si vivieran en Malasia, tendrían 25% más probabilidad de tener acceso a Internet, 47.5% de ganar más dinero por el mismo trabajo, y a pesar de lo que se nos ha dicho y lo que hemos intentado, pues tener un sistema de salud pública prácticamente 30% mejor que el que tenemos. Y me atrevo a decir que mejor que el de Dinamarca, que está tan de moda. Y les aclaro que no me paga el gobierno malayo, de hecho nunca he estado en Malasia, eh, ni tampoco lo estoy convenciendo de que se vayan a vivir a Malasia, por lo que van a ver, porque sí tenemos algunas ventajas. Eh, lo único en que le ganamos 86%, 86.6% menos posibilidades de ser pobre, menos 20% menos de pagar impuestos. No sé si ustedes sepan cuál es el país que más impuestos paga en el mundo en porcentaje. No, Dinamarca. Dinamarca y Noruega, 60 y tantos por ciento. Casi todos los países eh, estamos alrededor del 30-35%. Europa casi todos, eh, Estados Unidos y México. El Malasia tiene un impuesto mucho más pequeño, y para que vean el mundo en el que vivimos, donde estas diferenciaciones entre izquierda, derecha, comunista, capitalista, son ya pues de la segunda o tercera revolución industrial, no de la industria 4.0. ¿Alguien tiene idea cuánto se paga de impuesto y, al, al ingreso ISR en China? Cero, cero. ¿Quién es capitalista? ¿Quién es comunista? Y se los digo porque el actual presidente de Argentina, que está causando un revuelo mundial, no solo en Argentina, Milei, llegó al poder, entre otras cosas, diciendo que había que reducir los impuestos, no estar manteniendo a los gobiernos, cosa que no ha hecho, aunque lleva 2 meses, y China ya lo ha hecho desde hace tiempo. Como les comentaba, hemos pasado por 4 revoluciones industriales, y de hecho, cada una de ellas tiene un componente geográfico, geopolítico muy interesante. Industria 1.0, Inglaterra; Industria 2.0, Estados Unidos; Industria 3.0, Estados Unidos, Japón; Industria 4.0, Alemania. Este concepto de Industria 4.0 es una invención de empresas alemanas, muy particularmente Siemens. Y ya estamos hablando, y tenemos que prepararnos para la Industria 5.0, que es un concepto japonés, que es recuperar al ser humano. Es todo el Internet de las cosas, inteligencia artificial, robótica y ética. Este semestre, ustedes ya lo escucharon, yo estudié ingeniería física y física, ciencia de materiales, óptica,
cosas de mecánica cuántica, física matemática, modelamiento, y estoy dando clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro en ética. Por lo por lo que les comenté al principio, me interesa aprender, me gusta aprender y quiero aprender cuál es la actitud que debemos tener hacia esta nueva revolución que ya viene encima. Hablaba con la querida maestra Madrid acerca de inteligencia artificial que tiene problemas desde la denominación hasta la aplicación. Y esto tiene que ver con ética, lo que hablamos hace un momento. Necesitamos enseñarles física, matemáticas, ingeniería a, a nuestros expertos técnicos, pero enfocado a cuestiones que son fundamentales. Robótica, simulaciones, integración de sistemas, Internet de las Cosas, ciberseguridad, computación en la nube, impresión 3D, realidad aumentada, de la cual les voy a hablar en un momento más, y grandes datos. Esto eh, es muy importante porque para la Comunidad Europea es fundamental el rediseñar las iniciativas de educación para irlas enfocando a las necesidades que ya tenemos, no que se vienen, que ya tenemos. Este es un artículo que creo que es interesante porque es una colaboración del tipo de las que hablaba Achim entre Alemania, un país hiperdesarrollado, líder en industria 4.0, y un país que en muchos sentidos es similar a México, Turquía. De hecho, en la famosa lista de las OCDE, en los peleándonos el último y el penúltimo lugar siempre, unos a veces estamos arriba, a veces abajo, México y Turquía. Y hablan precisamente de cómo debemos adaptar la enseñanza de la ingeniería de todo tipo, pero muy específicamente por lo que les dije al principio, una carrera como ingeniería física a estas necesidades de industria 4.0. Pero también, y esto pues motivado por mi hija que estudia medicina, es algo que ya es una realidad en la medicina en todo el mundo. Les estoy mostrando un artículo portugués. Portugal es un país también en muchos sentidos similar y yo me atrevo a decir que hasta menos desarrollado que México. Entonces lo puse como algo comparativo porque si les he mostrado datos como los que les voy a enseñar de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Japón, Corea del Sur, me dirán, Víctor, pues estos son exaltadísimos. No, un país comparable con nosotros y chance hasta un poco menos desarrollado. Y es un estudio sobre cómo usan los estudiantes de medicina en Portugal apps de inteligencia artificial. El estudio, que incluyó varios cientos de estudiantes de medicina en todo Portugal, mostró que la mayor parte de los estudiantes de medicina en ese país usan entre 4 y 6 apps relacionadas con medicina. Digo, no WhatsApp y cosas que todos usamos, no, relacionadas con medicina. Aquí vienen el tipo de cosas. La inmensa mayoría son gratuitas. De hecho, yo recuerdo, y probablemente ustedes también, uno iba con el médico, sacaba su farmacopea. Bueno, ahora lo pueden hacer con inteligencia artificial. Y eh, la inmensa mayoría lo conocen y una buena parte de ellos no solo lo usan, porque una cosa es conocerlo, otra usarlo, y lo más impresionante es que confían en él. Es decir, tenemos una generación de médicos que están usando ya inteligencia artificial e Internet de las Cosas. Y estamos estudiando ingeniería con Industria 3.0. Buena noticia.
Tenemos en Querétaro, cada vez que vengo los invito y no me hacen caso, que nos visiten al primer centro de innovación y creatividad 4.0 de América Latina. Se fundó en 2006 entre la UNAM y la Universidad Tecnológica de Querétaro. Aquí los ven. Y es una cosa muy interesante porque el cubículo de enfrente donde estoy yo es de Cisco. Y a 10 metros está Intel, haciendo negocios, haciendo educación. Ahora les voy a hablar un poco más de la educación que hacen. Se creó en noviembre de 2016. Tenemos a Intel, FUMEC, Fundación México, Estados Unidos para la Ciencia, Cisco, Brose es uno de las compañías alemana, por supuesto, más avanzadas en mecatrónica. Buena parte de la mecatrónica de los coches fue desarrollada por Brose, que tiene su planta fundamental en, en Alemania y la segunda más importante del mundo en Monterrey, porque ahí fue donde encontraron expertos en hacer este tipo de cosas. Una posibilidad para ingenieros físicos. ¿Cuál es la idea? Hacer un ecosistema. Lo que hablaba Agim, que a él y a mí nos tomó 40 años de nuestra vida empezar a desarrollar, que cada uno de ustedes lo puede hacer mañana. No se tienen que esperar a estar calvo como yo y bien conservado como Agim, sino que lo pueden hacer ahora, hacer un ecosistema donde tengamos a todos los actores eh, sociales, investigación, educación, industrias, gobierno, etcétera, etcétera. Y tenemos toda una serie de temas con los cuales trabajamos para pasar de hacer investigación a hacer aplicación práctica y generar conocimientos, empresas en este tipo de cuestiones. ¿Cuál es el futuro entonces de la educación? ¿Cómo tenemos que hacer? Les recomiendo que le echen un vistazo a esta página. Se llama Transeducation, que es transdisciplinario y educación. Transeducation. Y se llama así transeducation.com. ¿Cómo se transforma la educación? Este lo fundó este señor, que adivinen de dónde es. Ahí lo ven, un hombre relativamente joven. eh, y que se hace la misma pregunta que les estoy haciendo. ¿Cómo debemos educar? ¿Cómo debemos preparar? Y hace una reflexión muy interesante porque no es lo mismo ir a la escuela que aprender. Que conste que yo les dije que siempre me ha gustado aprender, no ir a la escuela. En la maestría y el doctorado en física en la UNAM no me conocen los de mi generación porque yo nunca iba a clases. Porque no me interesaba, y no quiero decirlo porque soy libero, pero tampoco venía a clases de libero, porque, y esto pasó hace 40 años, eh, en mi caso, porque no es lo mismo ir a la escuela que aprender. Por ejemplo, eh, la idea de la escuela es enseñarle a buscar respuestas. Y entonces uno busca libros, le pregunta a maestros sabios como la maestra Berta, Berta Alicia Madrid Núñez, eh, y a otros grandes profesores que tenemos acá. Pero para aprender lo que necesitamos es saber establecer preguntas, preguntarnos cosas. Lo que nos enseñó Agim. Él empezó buscando respuestas y lo que nos enseñó es que sabe hacerse preguntas. ¿Para qué más puedo usar esto? Por eso es muy importante el que hayan invitado a Agim. Y créanme que a pesar de que somos muy amigos, una cosa muy importante que olvidaron y que por favor no eviten la próxima vez que hablen del currículum de Agim es que yo le dije la tesis de licenciatura. De alguna manera lo dijo porque el primer artículo científico de Agim lo hicimos él y yo a partir de su tesis de licenciatura. Y
Eh, y como ustedes pueden ver aquí, muchas de las cosas que nos piden y nos enseñan en la escuela no son las que necesitamos para aprender. De hecho, si me preguntan, la mayor parte de las cosas importantes para un ser humano, nadie nos las enseña. Nadie nos enseña a ser hijos, nadie nos enseña a ser pareja, nadie nos enseña a ser padres. Y necesitamos eso para ser felices y para hacer felices a las personas que tenemos alrededor. Entonces necesitamos replantear el papel de las escuelas. Y esta persona que se dedica precisamente a eso, a tratar de plantearse eso. Y hay 4 puntos fundamentales que nos deben replantear el papel de la escuela. El papel de los maestros ya ha cambiado. Nuestra generación era una generación donde el maestro era quien detentaba el conocimiento. El día de hoy, mientras están ustedes hablando, pueden estar revisando todo lo que estoy diciendo y corrigiéndome. No es cierto lo que dice Víctor, no es cierto lo de Malasia, ese es un dato de hace 5 años, esto ya cambió. Estás equivocado, Víctor. Ya no tengo yo el poder del conocimiento, lo tienen ustedes, está distribuido. Entonces, plantear la universidad, las escuelas en general, como un lugar donde se resguarda y se crea el poder, perdón, creo que es en el mejor de los casos ya fuera de contexto. Necesitamos replantearlo. Sí necesitamos universidades, pero unas universidades con una nueva idea, una nueva perspectiva. Necesitamos escuela para la vida. El conocimiento ha crecido de tal manera que en los últimos 250 años hemos generado más conocimiento que en toda la historia previa de la humanidad. Cualquiera de nosotros en este momento tiene más acceso a datos que los que tuvieron nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todos nuestros antepasados. Gran pregunta, ¿eso nos hace mejores seres humanos? Y entonces, este crecimiento exponencial hace en la generación de nuestros padres, el cambio entre lo que había uno aprendido en la escuela y lo que necesitaba saber 20 años después era prácticamente lo mismo, un crecimiento muy pequeño. El día de hoy, como estamos ya en la parte de crecimiento exponencial, deja uno, y ustedes lo han visto, de leer sobre algo 1 año y ya es completamente obsoleto. Ninguno de nosotros puede usar un celular de hace 5 años. No cargan ya los programas. Necesitamos entonces una escuela extendida. Necesitamos también darnos cuenta que la escuela no es solamente las aulas. Como también lo dijo Agim, y él y yo lo vivimos cuando se cayó el Ibero en la campestre Churubusco, la universidad no son los salones, la universidad es la comunidad. Por eso es importante lo que están haciendo, en traer a Agim, para que comparta y, como decía Pablo, nos dé una visión de lo que él ha vivido, que le ha tomado 40 años y que lo ideal sería que a todos ustedes les tome 1 o 2, en lugar de los 40 que nos ha tomado Agim y a mí. Entender la escuela como un nodo de aprendizaje, no como la que detenta el poder y donde está la biblioteca. Yo tiene casi 10 años que no compro libros físicos, me encantan, tengo muchos, pero tengo aquí 5,000 libros. Entre otras cosas porque es más fácil traerlos, 5,000 libros, imagínense lo que tendría que cargar, pero además como ya no veo bien, pues aquí puedo aumentarle, ponerle color, etcétera, etcétera. Eh, yo recuerdo viajar con 2 o 3 libros porque leo muy rápido, me encanta leer, y me acababa los libros y a veces me llevaba 2 o 3 y regresaba con más libros porque había comprado, ya me los había leído todos, y un diccionario. Ahora tenemos aquí el diccionario. Y otra cosa muy importante, lo que yo les dije, aprender mientras vivimos, tener una actitud de aprendizaje.
tener licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, ser SNI 3, no significa nada en el día de hoy. Necesitamos seguir aprendiendo. Y una de las grandes posibilidades, porque para quedarnos en nuestro país tenemos un país de 130 millones de habitantes, muchos de los cuales no tienen acceso a educación superior. 30%, el gobierno dice que 35%, pongamos que el 40%, lo cual no es cierto, pero aceptémoslo. Estamos hablando de un 60% de mexicanos, un 60% de los 130 millones que no tienen acceso a educación superior. La UNAM tiene 360,000 alumnos y no se da abasto, rechaza al 92%. Aquí hay varios que saben de lo que estoy hablando. Rechaza al 92%. Y aún así es 360,000. ¿Qué necesitamos? ¿Que la UNAM crezca a 2 millones de estudiantes o 10 millones de estudiantes? ¿Que el Ibero tenga 1 millón de estudiantes? No. Necesitamos cambiar el paradigma. Y es una de las cosas a las que me dedico. Una de las posibilidades es hacer un metaverso, hacer uso de todo esto que estamos hablando y ser parte, que el nuestro, el que estamos viendo en este instante, sea parte de uno de los múltiples universos. Que estamos hablando aquí, estemos interaccionando como lo estamos haciendo con personas en Querétaro como Ajim y Ceci y algunos otros que nos estén escuchando en otros lugares del mundo, del país. Ese es otro universo. Ellos están viviendo otro clima, otra realidad. Bueno, vamos a pensar en hacer cosas de este tipo. Esto nos permite, por un lado, lo más obvio, a lo que nos ha llevado la pandemia, tener clases virtuales, con lo bueno y malo que tiene esto. También tener posibilidades de tener acceso a los más importantes laboratorios a través de cuestiones virtuales, pero no simplemente leer manuales, sino interaccionar, usando realidad aumentada, usando eh, todas las grandes herramientas que ya tenemos. Otra cosa que también es muy importante y que yo he notado con mis alumnos, tengo 41 años ininterrumpidos de dar clases, es que se ha perdido esta característica lúdica de la enseñanza. Disfrutarlo, jugar. Y entonces tenemos la posibilidad de gamificación. Hace una semana, el viernes, se doctoró una estudiante mía, eh, una persona muy interesante que refleja mucho de lo que estoy diciendo. Ella estudió la carrera de psicología, hizo maestría en educación y doctorado en computación. Si un computólogo habla con ella, va a decir, pues esta chava es computóloga, sabe todo. Si habla una psicóloga, va a decir, esto, oye, esta es una psicóloga, sabe hacer test y sabe hacer eh, toda la metodología que usa una psicóloga clínica. Si habla alguien de educación, oye, esta sabe educación. Bueno, las tres cosas. E hizo su tesis de doctorado fue cómo enseñarles álgebra a estudiantes de primaria usando robots. Si ustedes le dicen a cualquier niño del mundo, no solo de México, vamos a estudiar álgebra, guácala. Díganle, vamos a jugar con robots. Yo quiero. Y cuando sin que se den cuenta, ya aprenden álgebra. ¿Me explico? Ver a la parte de gamificación. Y la otra cosa muy importante es, y que a mí en lo personal me ha costado mucho trabajo en estos 41 años de clase, cómo le doy seguimiento, cómo sé que mis estudiantes, la gente que me dedicó un semestre, un año, su tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, como hay gente aquí y que me está escuchando, empezando por Agim, ¿cómo mido? Bueno, puedo medir, tengo 15 exalumnos, incluyendo Agim, que son nivel 3 del SNI. Sí, pero me tengo que esperar 40 años. ¿Cómo sé los miles de estudiantes que he tenido, qué impacto han tenido y cómo puedo ayudar que sea mayor impacto? Y esto nos lo permiten las técnicas de metaverso. Entonces, quiero contarles algo muy reciente que estoy trabajando.
es esta compañía GSN, está en Querétaro, es una compañía México-alemana. Empezó como una distribuidora de todas esas compañías que ven aquí, a distribuir equipos, ¿no? Vendedores de equipo. Después la necesidad hizo que pues tuvieran que además dar mantenimiento, entonces tuvieron no solamente que vender, sino contratar ingenieros para que aprendieran, los mandaban a Alemania a que se capacitaran y regresaban. Y viene la pandemia. No pueden venir a capacitarse y no pueden ir alemanes a México. Estamos en pandemia, sí, pero tenemos clientes y comemos de esto, del equipo que vendemos y del equipo que damos mantenimiento. Entonces se les ocurrió hacer realidad aumentada primero para capacitar, para que no tuvieran que ir a Alemania, no podían ir, y empezaron a trabajar con esto y se dieron cuenta que es un hipernegocio en educación. Acabamos de firmar un convenio entre la Universidad Tecnológica de Querétaro, la UNAM y esta compañía, GSN, para hacer realidad aumentada, en colaboración con una de las empresas líderes, que es una startup de MIT, PTC, en esta cuestión de realidad aumentada. Y les voy a enseñar un pequeño video del tipo de cosas. Déjenme, no sé si le puedes poner el video, por favor. Está tomando, lo que ve en la mano es una mano de una persona, que ella con estos lentes ve la máquina operando y la puede armar y desarmar. Y entonces estamos eh, ahora enseñándoles robótica desde Alemania a estudiantes aquí. Y no simplemente que lean el manual y vean un video y en YouTube, sino meten la mano a ver qué pasa si le quito esto, si le pongo acá, si yo lo he hecho, a ver qué pasa si en lugar de ser circular lo pongo ligeramente elipsoidal. Oye, fíjate que disminuyó el consumo. Interesante. Y entonces nos vamos a hacer simulaciones y retroalimentamos esto. La siguiente. Ah, perdón, yo. Y era lo que les comentaba. Este es un análisis de cómo el conocimiento ha crecido desde 1986 hasta 2014. El número de artículos publicados en ese periodo ha crecido 2.635%. Y como les comentaba, si ustedes se van hacia el lado izquierdo, pues van a ver que entre 86 y 90, pues hubo un pequeño cambio y sí tenían que tomar un cursito de actualización. Pero si están en 2013 y 2014, ven el cambio. La universidad tiene que ser permanente. Necesitamos hacer también conscientes que en este planeta vivimos hoy dos tipos de seres humanos, que vemos al mundo distinto. Los nativos digitales, todos los que tienen menos de 35 años, que parece que nacieron sabiendo usar los celulares. Pregúntenle a mi esposa, cuando queremos aprender algo de cómo funciona el celular o la computadora, le preguntamos a nuestra hija de 22 años. Ya nacieron sabiéndolo. Y los que somos inmigrantes digitales. Y no es solamente el saber usar apps y programas de computadora, sino es una actitud diferente en la vida. A nosotros nos enseñó un pensamiento secuencial, a estar enfocados en una cosa. Hablábamos de el querido doctor, que en paz descanse, Dagoberto de la Serna, que me dio varios cursos y que siempre me decía con la cara enrojecida: enfóquese, concéntrese, 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 concéntrese. Y, y afortunadamente se equivocó, porque me dijo: usted nunca va a ser investigador porque nunca se concentra, siempre empieza a pensar en otras cosas. Porque él era un inmigrante digital. Necesitamos conciliar a estos dos mundos, porque si no vamos a tener una división más. Tenemos ya divisiones entre negros y blancos, entre hombres y mujeres, entre pobres y ricos.
¿Quieren que tengamos también entre inmigrantes digitales y nativos digitales? Tenemos que hacer algo. Una de las cosas a las que me dedico ahora es a esto, a hacer capacitación. La REDEC, Red de Educación Continua de la UNAM, es la segunda o tercera red de educación continua más importante del mundo. Las tres primeras son muy probablemente The Open University de Inglaterra, la Universidad Abierta a Distancia de España y REDEC de México. En 2020, la UNAM generó a las personas que les dimos cursos de actualización casi 1.700.000. Pregunta, ¿creen que la UNAM podía tener en sus aulas 1.700.000 personas si con 360.000 no sabemos qué hacer? Más de 8.300 actividades y la REDEC está formada por más de 120 entidades. Cefata tiene una, pero hay facultades como medicina, contaduría, ingeniería, que tienen 4 o 5. Son tan grandes que unos están especializados en cuestiones administrativas de energía, otros en partes técnicas, etcétera, etcétera. 409.000 horas de capacitación y 21.000 expertos. Como les comenté, en 6 años hemos capacitado 178.000 profesores. Busquen en internet, googleenlo, y me atrevo a decirles que no hay nadie que haya hecho esto. En el mundo, ¿eh? Termino diciéndoles que hace 46 años que entré a la Universidad Iberoamericana con muchísimos sueños, con muchísimas ambiciones, con muchísimo miedo. 46 años después, creo que afortunadamente tengo un poco de menos miedo. Sigo teniendo muchos sueños. Algunos han cambiado, otros siguen ahí. Y, y las expectativas que sigo teniendo de hacer como fue en 1968, agosto de 1968, 6 de agosto de 1978, que pisé por primera vez la Ibero como alumno y que mi primera clase fue una clase de álgebra con la querida doctora Beatriz, perdón, Berta Alicia Madrid. Es que estaba pensando en otra de mis maestras, mis queridas maestras, que estuvimos hablando de ella, Beatriz Urquidi de Sen, eh, y que me marcaron. Eh, Sigo teniendo, y ella les podrá decir si la misma cara de sorpresa y de entusiasmo y de maravilla que nos mostró Ajim y que ella vio en esos primeros días, la sigo teniendo 40 y tantos años después, más arrugado, más feo, con menos pelo. Bueno, debo decir también que he encontrado, en mi caso, cuando menos, un principio de conservación. Sigo teniendo en la cabeza la misma cantidad de pelo que tenía a los 18 años, nada más que distribuido de manera distinta. Muchísimas gracias de nuevo, Olivero. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pues muchas gracias, Víctor. Concuerdo con que es la postura, ¿no? De venir a la escuela y venir a aprender, o aprender en general, ¿no? Yo llevo un buen rato que decía que yo era bueno en la escuela, ¿no? Y ahora pues en la maestría es un poco, el enfoque es diferente y ya no es ser bueno en las clases, es ser bueno aprendiendo y es diferente. Creo que Pablo es mejor ejemplo de esto de aprender en la vida, de venir a la Ibero a aprender. También aprende a jugar ping-pong, pero eso no se lo digan a los demás. Es la parte de la convivencia, ¿no? Pero, pues muchas gracias por aceptar dar la plática. Ahora me parece que vamos a pasar a la ceremonia. No, sí, una disculpa. Preguntas, comentarios en Zoom, aquí en la sala, por favor.
Pues acaban de salir hace poco los últimos resultados de la última prueba PISA, que fue la del 2022, y salimos más bajos que nunca. Y pues esto realmente es muy preocupante porque vemos reflejado pues todos los rezagos que tenemos de la pandemia, que obviamente pues la mayor parte de la población no tenía acceso a la educación en ese momento. Y bueno, esto también aunado un poco a pues un problema de desintegración familiar bastante grave que estamos viviendo ahorita por varias razones. También una de ellas es, o sea, la falta de presencia de los padres en casa. Entonces, bueno, básicamente mi pregunta es, ¿qué podemos hacer como sociedad para intentar remediar todos estos pues rezagos que seguimos teniendo de la pandemia y pues de esta situación familiar actual para ayudar al tema de la educación aquí en México? Bueno, esta es la pregunta de los 64,000 pesos. Los que sean de mi edad se acordarán de qué estoy hablando, pero esta pregunta les preocupa o les debería preocupar no solo a México, sino a todo el mundo. Y yo sé que hay países, tengo mucho contacto en España, en Estados Unidos, en Canadá, y sé que les preocupa y que están tratando de hacer algo. Sin embargo, yo creo que hay dos elementos fundamentales. Número uno, para curarse una enfermedad, uno tiene que aceptar que la tiene. Y muchos países, incluyendo el nuestro, no acaban de aceptarlo. Entonces, creo que es muy importante. ¿Y qué podemos hacer? Hacer conciencia. Y como ciudadanos, como académicos, como universitarios, hacer conciencia donde podamos, a nuestros amigos, nuestras autoridades, nuestros maestros, primero. Y número dos, creo que es muy importante, y ese fue un poco el mensaje que traté de, de dar hoy, que necesitamos actitudes y soluciones nuevas. Lo que funcionó para Alemania, para Estados Unidos, hace 20 años ya no funciona ahora. Y que esta situación de, bueno, vamos a ver qué hicieron los alemanes, los franceses, los daneses, no es lo correcto. Tenemos que diseñar nuestras propias respuestas a problemas nuevos, inéditos, que no habíamos tenido y que muchos de estos países avanzados, por avanzados que sean, siguen teniendo. Una de las cosas, ya para tratar de ser más concretas, es que eh, esta falta de integración, esta falta de socialización que hemos tenido, se refleja médicamente en tres problemas muy importantes: depresión, ansiedad y falta de sueño. Los tres son muy importantes. El sueño es una de las cosas más importantes. Si ustedes dejan a una persona sin comer y sin beber, puede vivir varios días. Obligan a una persona a no dormir ni un instante, 24 horas, y se muere. Y todos creo que tenemos problemas de sueño a partir de todo lo que hemos estado pasando y del long COVID, que todavía no se sabe bien cuál es el efecto a largo plazo de este virus, que no solo ataca, eso sí lo sabemos muy bien, al sistema respiratorio. Se han encontrado efectos muy graves en el cerebro y en prácticamente todas las partes del organismo. Tenemos que hacer algo. Y para eso se requiere lo que decía Agim y lo que yo traté de remarcar aquí: una actitud innovadora, una actitud creativa y una actitud responsable. Y creo que coincido 40 años después con Agim que una carrera que tiene esas características es ingeniería física. Yo les debo confesar una cosa: estudié ingeniería física en Libero, fui a estudiar física después a la UNAM, y les quiero decir así públicamente, y es la primera vez que lo hago, mi esposa lo sabe, pero eso a nivel más privado, pero en público es la primera vez que lo hago, llegué a tener dudas si había hecho bien en estudiar ingeniería física en Libero, y que a lo mejor debía haber estudiado física en la UNAM o física en el Politécnico. Y el día de hoy, después de todos estos años y de todo lo que he vivido, si tuviera otra vez que escoger,
estudiaría ingeniería física. Muchas gracias, doctor, por la plática, me gustó mucho. Mi nombre es Alejandro Ordaz, trabajo aquí en la Ibero. Yo soy ingeniero físico también. Le cuento rápidamente, en contexto, pues yo soy de un pequeño pueblo en Chiapas, que para llegar a él hay que internarse como 30 kilómetros en la selva. Am, he vivido pues muchas realidades, la mayoría de la gente que, que conocí, ¿no? Que Metaverso. históricamente he Ejemplo conocido, de metaverso. históricamente es gente que pues vive en condiciones, digamos que económicamente no muy prominentes, ¿no? Le quiero preguntar, eh, ¿cómo reconcilia las diferentes realidades que hay sociales en México? ¿Sí? Am, la parte educativa no es solo una decisión, sino también es un privilegio, realmente. Eh, Luego, pues, como usted dijo, ¿no? En la UNAM se rechaza o solo se acepta 8% de las personas que quieren estudiar. Entonces, ¿qué pasa? ¿O qué oportunidades tienen otras personas, ¿no? Entonces, en todas esas realidades, yo creo que hay gente que está buscando, más allá de la educación, cómo sobrevivir al día, ¿no? Cómo luchar contra la sequía, cómo llevar el pan a la mesa, ¿no? Em, entonces, todo eso se tiene que combinar, ¿no? O sea, digamos, todas los avances tecnológicos, pues es cierto que de alguna u otra manera permean, pero es mucho más complicado salir desde ese tipo de contextos. Entonces, esa sería mi pregunta, ¿no? ¿Cómo reconocería todo eso? Y muchas gracias. Muchas gracias. Y nos podríamos pasar, no el día, semanas discutiendo esto. De hecho, en la clase que doy en la maestría en bioética, me paso un semestre discutiendo básicamente este punto. Y tratando de concretar, yo diría que el siglo XIX ha pasado la historia de la humanidad como el siglo de la química. Inventamos la química moderna y nunca se hizo tanta química como se hizo en ese momento y a partir de entonces. Siglo XX, siglo de la física. Y yo estoy convencido, por eso estoy haciendo esto de dar clases de ética y aprendiendo ética, que este siglo XXI debe ser el siglo de la ética. ¿Qué es la ética? La ética es la inteligencia en busca de la felicidad. Hemos desarrollado inteligencia, hemos desarrollado conocimiento y no hemos encontrado cómo hacernos felices a nosotros y a los demás. Yo estoy convencido, y esto es un planteamiento ético, que mientras haya una persona que sufra, que no tenga lo necesario para vivir una vida digna, es un problema de todos, de absolutamente todos los otros 9.000 millones de seres humanos. Y entonces tenemos que desarrollar los mecanismos sociales, éticos, para incluir a todas estas personas. No todo el mundo puede, ni quiere, ni debe probablemente acceder a hacer maestrías y doctorados, pero sí todo el mundo tiene que tener oportunidades. Probablemente lo único democrático que hay en este mundo es la inteligencia. Y uno puede encontrar en Chiapas, y aquí tenemos un ejemplo, gente inteligente, como podemos encontrar en Nueva York o en París o en Londres, gente inteligente. Lo que no encontramos es las oportunidades que tiene una gente que nació en Boston de una familia rica que una persona que nació en la selva chiapaneca. Y eso es algo que nos debe preocupar. Y yo estoy tratando de hacer algo. Eh, eh, Agim lo podrá decir. Siempre me ha preocupado hacer cosas nuevas, no siempre correctas, pero sí nuevas. Y por eso estoy tratando de hacer algo nuevo. Antes de pasar a la última pregunta, solamente quería, de parte del departamento y la Asociación de Egresados, agradecerle a la maestra Brenda Müller, que es
de la Asociación de Egresados de la Universidad de todas las carreras, que nos acompañó, pero tiene que retirarse. Entonces, bueno, por el retraso que tuvimos al inicio, pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, muchísimas gracias. Continuamos entonces con la última pregunta para el doctor Castaño. Sí, más que nada no es una pregunta, sino es un agradecimiento a ustedes que participaron ahora. El darles las gracias en algún momento a la vida y a todos por haber tenido estos excelentes exalumnos, de los cuales me siento muy orgullosa. Y además, pues algo que es muy interesante de lo que empezó ahorita la clase fue que hay que sacarle provecho a las cosas que se ven como desastres. Y creo que hemos tenido una oportunidad muy grande, que fue lo de la pandemia. Entonces hay que sacarle provecho. Aprendimos cosas nuevas, aprendimos inclusive a dar clases en línea que no lo sabíamos nadie, tuvimos que empezar a todo esto. Sigamos sacándole provecho a todo. A cada cosa que veamos difícil, hay que buscarle la parte positiva para poder hacer cosas mejores. Y desde luego, pues nadie pensamos que hace 10 años íbamos a pensar a dar las clases igualito que las hicimos hace 40 años o más, sino que cada día vamos evolucionando como seres humanos, como profesores, como profesionistas también. Y tratamos, porque eso venimos a este mundo, a ser felices. Entonces, lo primero, encaminarnos a ser felices para que podamos extender conocimiento y todo hacia los demás. Muchas gracias. Pues yo le agradezco ahora enfrente de todos, no este comentario, sino lo que me enseñó y lo que me abrió hace 40 y tantos años. Muchas gracias. Bien, pues entonces con eso terminamos esta primera parte de conferencias. Les pido un aplauso muy fuerte para el doctor Víctor. Vamos a proceder con con la entrega de los reconocimientos a estos dos egresados que nos acompañaron el día de hoy con estas conferencias. Para eso les pido a todos que pasen hacia el frente. Acá. Igual. Bueno, solo para presentarnos.